Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tema. En este tema vamos a ver las reformas educativas en México. Vamos a reflexionar un poco sobre esto. ¿Se han preguntado qué pasaría si la ley y por lo tanto el Estado no se ocupara del sistema educativo? Pues yo creo que seguramente sería distinto a lo que conocemos hoy. Especulando un poco, probablemente no habría educación pública y tal vez tampoco tantos programas educativos especializados como lo hay hoy en día. Es lo que yo imagino. Seguramente existirían las carreras como medicina o el derecho, ya que surgieron hace miles de años, hace 6000 años, en las primeras civilizaciones humanas, o la ingeniería, ya que sus primeros inicios se remontan a la Edad Media. Sin embargo, estamos de acuerdo con que hay carreras que recientemente han surgido debido a la demanda y la evolución de la sociedad. Ejemplos de esto lo vemos en muchas instituciones educativas como las carreras y o estudios que se derivan de la educación a distancia, por mencionar un ejemplo, o de los medios como el cine, la televisión, plataformas, etc. Ahora bien, posiblemente, aun cuando hubiera la necesidad e interés de estudiar, tal vez no habría oportunidad y seguramente habría otras fuentes de empleo sin necesidad de expertos en la materia. ¿Ustedes qué opinan? Ahora bien, en educación básica, ¿cuál es la necesidad de que el sistema educativo se ocupe de la educación básica? Bueno, vamos a hacernos algunas preguntas detonadoras. Primero que nada, ¿cuál es la necesidad de que el Estado se interese por el sistema educativo? ¿Cuáles necesidades de la población atiende? ¿Para qué y por qué es importante poner el foco de atención en la educación básica? ¿Por qué es importante que las reformas educativas estén al tanto y en contexto con las necesidades de la población? ¿Cuál es la importancia de que las reformas educativas se considere a los maestros, a las instituciones, al mobiliario de las mismas y a los planes de estudio, entre otros? Otra pregunta que nos podemos hacer es si la escuela atiende las necesidades de la población como la salud emocional en los niños y jóvenes y de ser así, cómo la aborda y con qué personal lo atiende. Todos, todas y cada una de estas preguntas es necesario reflexionar como psicólogos y psicólogas educativas. Bueno, pues ahora bien, vamos a comenzar dando un breve repaso a las reformas educativas. En la presente diapositiva podemos ir observando, gracias a esta línea del tiempo, cómo ha ido evolucionando y cambiando el modelo y las necesidades de la educación de acuerdo al contexto de la población. Entonces tenemos desde la educación prehispánica, en la cual había templos que fungían como escuela, luego durante la colonia las actividades educativas eran asumidas por órdenes religiosas y ya para 1876, bajo la presidencia del presidente Benito Juárez, pues comienza un periodo independiente estableciendo la educación primaria como gratuita y obligatoria. Por último, acercándonos a la década de los 70, se inicia una modificación al artículo tercero. Comienzan estas modificaciones al artículo estableciendo la escuela secundaria como obligatoria. Entonces, ¿cuáles han sido las reformas educativas en México desde la independencia en 1821? Bueno, pues tenemos que desde la independencia de México ha habido varias reformas educativas en el país. Algunas de las más importantes son en 1833. Durante la presidencia de Valentín Gómez Farías, pues se promulga una ley que establece la separación de la Iglesia y el Estado y la nacionalización de la educación. Esta ley principalmente establece la creación de escuelas primarias gratuitas y obligatorias en todo el país. Durante el Porfiriato de 1876 a 1911, pues el presidente Porfirio Díaz promueve la construcción de escuelas. Para 1917 se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la educación como un derecho de todos los ciudadanos y la obligación del Estado de impartirla. También se estableció que la educación primaria fuera gratuita, laica y obligatoria. En el año de 1921
el presidente Álvaro Obregón crea el Departamento de Educación Pública, que posteriormente se convierte en la Secretaría de Educación Pública, la SEP. En 1946 se promulga la Ley Federal de Educación, que establece la educación primaria y secundaria como obligatoria y gratuita, así como la creación de escuelas técnicas y vocacionales. Para el año del 2013 se aprueba la reforma educativa, que establece nuevos estándares para la evaluación de maestros y mejora de la calidad educativa en México. Esta reforma fue modificada en 2019 por el actual gobierno mexicano. Espero que te haya gustado este video. Recuerda irle dando pausas para que vayas viendo la información. Asimismo, te voy a dejar algunas lecturas aquí en la plataforma de Classroom y una actividad. Entonces, quédate pendiente. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.